Hola, bueno, un vídeo para explicar ley de Coulomb, ¿sí? Vamos a ello, dice, calcula la fuerza que experimentan dos cargas de 3 y menos 4 microcoulombios situadas en las posiciones 0, 0 y 2, 0 respectivamente del plano cartesiano. Lo he representado aquí, esto sería la carga Q sub 1, 3 microcoulombios, esta sería la carga Q sub 2, menos 4 microcoulombios y evidentemente por ser cargas de distintos signos se atraen, ¿sí? Estas dos fuerzas, una en verde y otra en rosa, tienen el mismo módulo, está claro, se atraen con la misma fuerza, tienen la misma dirección porque se atraen en la línea que las une y tienen sentidos contrarios, ¿de acuerdo? Estas dos cargas de las que nos hablan, 3 y menos 4 microcoulombios, se denominan cargas puntuales, porque no nos dan un cuerpo cuya distribución en espacio distribuye a su vez carga y masa. No. Nos dicen que en el punto 2, 0 existe una carga puntual de menos 4 microcoulombios. En estos casos, en casos de cargas puntuales, el cálculo de estas dos fuerzas corresponde a la aplicación de la llamada ley de Coulomb. La ley de Coulomb se denomina así en honor al matemático y físico francés que la estableció después de muchos y múltiples trabajos, uno de ellos con la denominada balanza de torsión que permitió calcular lo que denominamos constante eléctrica. Luego explico un poco más en detalle. El caso es que todos esos trabajos de experimentación de Coulomb terminaron llevándole al enunciado de una ley cuya similitud y paralelismo con la ley de gravitación es enorme. Creo que la fecha es 1785, no me acuerdo bien, o 1700, no me acuerdo. Os he puesto aquí que en el decenio de 1780 a 1790, porque yo creo que fue en esa época en la que me suena que realiza los trabajos de estudio de electrización, etc. Así que, bueno, resumiendo, estábamos diciendo que esa ley que él propone tiene una similitud extraordinaria con la ley de gravitación de Newton. Y de hecho es que la ley de Coulomb nos dice que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al valor de dichas cargas. A su vez es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, cosa que de nuevo lo iguala claramente a la gravitación. Sin embargo, Coulomb nos dice que esta fuerza entre cargas es dependiente del medio en el que dichas cargas se encuentren. Así que no es lo mismo que las cargas estén en aceite o que estén sumergidas en agua o estén en el vacío. Y esa dependencia con el medio va a estar expresada o al menos justificada con esta constante, la llamada constante eléctrica, que va a tener, repetimos, distintos valores según el medio en el que se encuentren las cargas. Esto ya lo diferencia de los efectos de fuerzas entre masas, ¿vale? ¿Y qué otra característica tiene esta fuerza? Pues que no siempre va a ser de atracción. Será de atracción, sí, si las cargas son de signos contrarios. Pero si las cargas son del mismo signo, siempre existirá repulsión. Si las dos cargas son positivas o las dos cargas son negativas, lo que vamos a tener son fuerzas de repulsión. Todas estas características englobadas y enunciadas en formato matemático nos generan esta expresión, que como veis efectivamente se parece mucho a la fuerza gravitacional, donde la G mayúscula, constante de gravitación universal, que no depende del medio, es ahora sustituida por esta constante eléctrica, que es la que Coulomb calculó con la balanza de torsión. Esta es la constante que él calcula. El producto de las cargas
el inverso de la distancia al cuadrado, y toda esta expresión es un módulo, esta expresión es un número, ¿de acuerdo? Un escalar. Y tendremos que asociar a cada una de estas fuerzas un vector unitario en la dirección y sentido en que se produce el efecto, ¿vale? Por ser vector unitario denotamos con la letra U. ¿Cómo traducimos esto a ejercicio? Muy fácil. Vamos a volver a recuperar el ejercicio del que hablábamos y que os había propuesto, que lo tenemos aquí. He vuelto a repetir. Y entonces, voy a tratar de explicaros el ejercicio haciendo uso de conceptos matemáticos, ¿vale? Ya conocidos, por lo menos el del vector, el vector unitario. Luego en otro momento, otro día, os lo explico con trigonometría, pero ahora de entrada os lo voy a explicar con vectores unitarios. Luego ya cuando sepáis los 2 o los 3 métodos que existen, cada uno elegirá el que quiera. Yo hoy voy a explicar cómo obtener las fuerzas con toda la expresión vectorial haciendo uso de los conceptos de vector y vector unitario. Vamos a ello. ¿Cómo calcularía esta fuerza verde? Por cierto, que la he denotado así. F21 significa el efecto que la carga 2 ejerce sobre la 1. Por tanto, la rosa es el efecto que la carga 1 ejerce sobre la 2. ¿De acuerdo? En esta representación vemos que, como ya hemos dicho, las cargas son de signos contrarios, las fuerzas se atraen y vamos a calcular, por un lado, los módulos, que está claro que son iguales. Y, por tanto, lo primero que me voy a permitir es calcular el módulo, haciendo uso de la expresión coulombiana. Así que, como no nos han dicho nada, suponemos que las cargas están en el vacío y para el vacío la constante eléctrica es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado partido coulombio al cuadrado, que sustituido aquí por el valor de las cargas y dividido entre la distancia que las separa al cuadrado, nos queda 2,7 por 10 a la menos 2. Quiero que os fijéis que en la carga de menos 4 microcoulombios no he colocado el signo, donde no tenemos en cuenta los signos de las cargas. Recordad que esto es un valor modular, este es el módulo. ¿Dónde ha aparecido el signo de la carga? El signo de la carga, ¿dónde aparece? Aparece en que esta fuerza se viene hacia la 1. Y no al revés, no se aleja de la 1. Si esta carga fuera positiva, este vector vendría hacia aquí. Luego, el signo de la carga va a venir siempre representado por el tipo de vector con sentido y dirección que nosotros representamos. Perdón, más bien con el sentido. Es el sentido que toma esta fuerza, el que es uno u otro según el signo de la carga, ¿vale? Pero cuando yo calculo este módulo, pues aquí no introduzco el signo, no tiene sentido. Esto siempre es un valor en positivo. Y ahora me voy a permitir calcular el segundo elemento. ¿Y qué es lo que yo tengo que calcular? Lo que yo tengo que calcular son los vectores unitarios que nos van a marcar la dirección y el sentido. Yo ahora lo que tengo que hacer es, para este vector verde, ya tengo el módulo, 2,7 por 10 a la menos 2. Y ahora que me digan cuál es el vector unitario en esta dirección. Pero no es difícil. Lo explico. Aparece aquí. Digo, si consideramos el eje X como la ubicación de las cargas y recordamos que el vector del eje X, el vector unitario del eje X es el vector 1, 0, tridimensionalmente sería el 1, 0, 0, pero en el plano cartesiano es el 1, 0, pues este sería el vector unitario en el sentido de la fuerza 2, 1. La fuerza 2, 1 vendría en esta dirección, que es el sentido positivo del eje X. ¿Y cuál es el vector unitario del eje X? Repito, el 1, 0. Si yo multiplico este módulo por el vector unicero, tengo la fuerza 2, 1, que sería 2,7, 10 a la menos 2, 0 newtons. ¿Y cuál es el vector unitario en el eje X sentido contrario? Muy fácil. El opuesto. ¿Cómo se calcula el opuesto de un vector?
El opuesto de este vector es multiplicar este vector por menos 1. Multiplicar por menos 1 y os queda este. Efectivamente, es que el vector unitario del eje X en el sentido negativo sería menos 1, 0. Por tanto, la fuerza que yo había pintado en rosa corresponde a 2,7, 10 a la menos 2 por el vector unitario en la dirección del sentido contrario, la dirección del sentido negativo, y me queda esta fuerza. Así que fijaos cómo efectivamente esta fuerza verde corresponde con esto y esta fuerza rosa corresponde con, hoy no se ve muy bien, con esta otra. ¿Vale? Pero os he añadido un anexo. ¿Para qué? Para que, bueno, yo he dado por supuesto que os acordáis de cómo se calcula un vector unitario o cuál es el vector unitario del eje X, pero es que os voy a recordar cómo se calculan los vectores unitarios. Para el vector verde, es como si la dirección y sentido de ese vector estuviera representada por esta identificación vectorial que os acabo de poner aquí. Origen, 0, 0. Extremo, 2, 0. El sentido y dirección de la fuerza 2, 1 tiene que ver con este vector. Y por tanto, este vector v es extremo menos origen. Extremo menos origen es 2, 0 menos 0, 0. Este de aquí. Vale, pues esta fuerza va en la dirección de este vector. Pero este vector lo quiero hacer unitario. ¿Cómo se hace un vector unitario? Sencillo. Se divide entre el módulo. Para hacer un vector unitario, dividimos entre el módulo, recordarlo. Un vector unitario, el vector v convertido a unitario, es tomar las coordenadas cartesianas del vector v y dividir cada una de ellas entre el módulo de dicho vector. Vale, pues muy bien. Como el vector v es la dirección y sentido de lo que yo busco, calculo su módulo. El módulo de este es raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 2. Pues entonces el vector u será coordenadas 2, 0 divididas entre un medio, divididas entre 2. Así que 2 entre 2 es 1 y 0 entre 2 es 0, que coincide con el vector que utilizamos en la dirección del eje del eje X sentido positivo. Por tanto, todo cuadra, ¿vale? En el próximo vídeo lo vuelvo a explicar.